¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adán Echeverría. Soy escritor profesionalmente desde el año 2001, aunque mi primer poema fue publicado en 1994 en la revista de la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo nací en Mérida, Yucatán. Soy biólogo de profesión. Tengo una maestría en producción animal, en la opción de reproducción y hice un doctorado en ciencias del mar. Luego hice dos postdoctorados, uno en Morelia, en la UNAM, en el Centro de Investigaciones Geográficas y Ambientales, y luego hice otro postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California, en la ciudad de Ensenada, en Baja California. Este moverme de un lado a otro me ha hecho incluso dar talleres, di talleres en Morelia de literatura y también di talleres en Ensenada. Desde el 2018 radico acá en Matamoros, en la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas. Trabajo en un centro de investigación nuevo, es el Centro de Investigación en Sustentabilidad Energética y Ambiental del Noreste, auspiciado por la Universidad Autónoma del Noreste, la UANE, que tiene 10 campus, uno de ellos es aquí en Matamoros, donde se encuentra el centro de investigación. Soy el responsable del departamento de sustentabilidad ambiental. Realizamos trabajos de contaminación ambiental, pero desde hace 20 años que soy biólogo y hace casi 20 años que soy escritor de tiempo completo, como les había dicho al inicio, eh, voy a platicar un poco sobre lo que es la literatura, sobre lo que es leer, sobre lo que es la poesía, esta maravillosa forma en que yo trato de involucrarme con ella, que me hace mucho bien y que me ha hecho mucho bien durante tantos años que sigo comprometido con la literatura, con los escritores. Y particularmente quiero empezar con un epígrafe de este libro de Alejandro Zambra, que tuve un epígrafe de él, donde Zambra nos dice: es un milagro que hayamos sobrevivido a esos profesores que hicieron todo lo posible para demostrarnos que leer era la cosa más aburrida del mundo. Y yo también comparto esto con Sandra, por eso me gusta, quiero iniciar con ese texto, porque leer es un acto egoísta, es un acto solitario, es un acto que nos impele a tratar de conocer más, de entretenernos, por supuesto, de comunicarnos. Partiré como un inicio para este texto de algunas reflexiones que estuve escribiendo hace unos años. Algunos años he hecho columnas para algunas revistas y para algunos periódicos impresos y electrónicos en México y en el extranjero. Y esta primera parte quiero hablar un poco sobre lo que son los escritores y los lectores de México y que yo he considerado que estos lectores y escritores mexicanos eh, mantienen una relación siempre de altibajos. ¿En qué sentido? De pronto escriben algo muy bueno y de pronto pueden escribir algo muy malo. Y de pronto podemos leer algo muy bueno y leer algo muy malo. Y en esa sub y baja de la literatura, de lo que leemos y lo que escribimos, es donde encontramos pues, los gustos, las preferencias y el repasar que lo que para ti puede ser algo no muy bueno, para otro puede ser el inicio de algo. Y siempre esto va a estar referido al objetivo que tenga cada uno de los escritores y también al objetivo que tenga cada uno de los lectores. Eh, Igual, para empezar con este texto que quiero compartirles, que se llama Escritores y lectores en México, una relación de altibajos, tiene un epígrafe del conde de Lautremont que dice: los hay que escriben para conseguir los aplausos humanos, gracias a las nobles cualidades del corazón, que la imaginación inventa o que pueden poseer. Yo, por mi parte, me sirvo del genio para pintar las delicias de la crueldad. Sobre la poesía mexicana se han realizado diversos apuntes en los terrenos de lo estético y pretendiendo abarcar toda la literatura, se ha intentado contenerla, planteando límites e imposiciones que solo suman a la tradición lectora, un poco del folclorismo de los diferentes críticos
y de los antologadores que se enfrentan a ella. Estos aparentes límites tienen mucho de visiones sociales, de enfados políticos y de pretensiones de inclusión, y poco de valor más allá del aspirar a ser geniales, o con el fin de agradar a un grupo con el que se comparten estéticas, pero poco funcional para llegar a un mayor número de lectores. Para crear clasificaciones e intentar separar la paja del heno, siempre servirá el presupuesto, el mecanismo de los contactos sujetos en el tiempo y las instituciones en que los críticos se demarquen. La poesía es mucho mayor. Toda la literatura lo es. A estos parabienes de autores y antologadores. Lo estético es apenas un sujeto comunicativo, reflejo de las lecturas y experiencias de cada autor. El avance tecnológico con fines de comunicación ha creado desde los 90 del siglo XX las posibilidades para que el alcance lector tenga solo una limitación: las ganas de quien quiere buscar información y su precaria conciencia de qué literatura quiero encontrar y sobre cuál validar mis búsquedas. Donde todo lector, buscador de tesoros, planteará su conocimiento, creará su gusto literario, establecerá su propio canon. La poesía ha dejado de depender de los grupúsculos que querían apropiarse las verdades absolutas. Las torceduras generacionales y sus consabidas tomaduras de pelo no son más que ejercicios superfluos en los que las convenciones vigentes pretenden acomodarse de acuerdo a los muy diversos factores que representen a una generación por edad, o por las décadas de su nacimiento, o por las posibilidades y figuraciones de eventos o sucesos trágicos o mercadológicos, y desde esos nichos hablar de generaciones X, generaciones Atari, generaciones del terremoto, que en México ocurrió, se referían al que ocurrió en el 85. Ya me imagino que las próximas generaciones hablarán del terremoto de hace unos años. El folclorismo de las generaciones inexistentes que solo ahondan en un, en una, en un pleito inane que a nadie le interesa con el paso de los años. Todas estas clasificaciones son inexactas, obsoletas, banales, y al final, en esta vigencia de milisegundos en que habitamos en el ciberespacio, han dejado de apuntar sobre el divergente discurso de la obra y los autores que se van leyendo y releyendo continuamente. Porque es en este releer los trabajos de los poetas mexicanos y los poetas extranjeros afincados y editados en México donde se puede reconocer si se está entrando o no a la tradición literaria de nuestro país, en el gusto de los lectores. Solo el tiempo pondrá en su lugar a los poetas, a los artistas por extensión. Lo voy a decir de nuevo porque me gusta mucho esa frase. Solo el tiempo pondrá en su lugar a los poetas. Y eso es porque al final el gusto lector es el que va a predominar. Ya anteriormente había hablado algún editor respecto a un escritor-editor como Mario Bellatín, muy reconocido, muy importante, que tuvo un pequeño fracaso recientemente cuando lo nombraron coordinador del FONCA, director del FONCA, y acabó renunciando. Pero Mario Bellatín había propuesto y planteado una neocolonización respecto a lo que las editoriales españolas, las que afincadas en el país, tal cual de España, habían empezado a decir qué se lee y qué no se lee en México, precisamente por haber enviado los libros que ellos consideran que deben estar en los aparadores de nuestras librerías. Tú vas a las librerías en México y hay una sección de lo más nuevo, lo más actual o incluso de lo más leído. Y las editoriales, al final de cuentas, habían invertido para que sus autores aparecieran en esos anaqueles. Y la pregunta entonces es, lo que tú lees, lo que tú encuentras en una de estas librerías,
¿Es todo lo que hay? O sea, ¿está toda la gama de literatura posible? ¿O simplemente está el consenso de lo que alguien dice que es lo que quieres leer o lo que ellos quieren vender para que la gente lea? En esa disyuntiva, Bellatín había planteado sobre precisamente este tema de la neocolonización por medio de los libros. En este releer los trabajos de los poetas mexicanos y los poetas extranjeros afincados y editados en México, es donde se puede reconocer si se está entrando o no a la tradición literaria de nuestro país, en el gusto de los lectores. Va de nuevo. Solo el tiempo pondrá en su lugar a los poetas. Y es ese mismo tiempo el que demostrará si un autor sigue en el gusto de los lectores o solo fue el amanuense de un grupúsculo que creyó en él y apostó por su trabajo y su ingenio, sus buenas relaciones públicas. La multiplicidad de talleres literarios, de encuentros de escritores, de premios de literatura, de ferias de libro y lectura, portales de internet, blogs, bitácoras electrónicas, páginas en redes sociales, revistas virtuales, bardas pintadas con versos, t-shirts o camisetas y un sinfín de etcéteras pueden ser ahora un medio para que el lector se acerque a la inmensa cantidad de autores. El fin siempre justificará los medios y desde cualquier medio uno se va enterando de las producciones literarias que han dejado de ser pocas. No nos damos abasto para conocer el sinfín de propuestas literarias que aparecen, surgen, se crean por cada parte de un país tan vasto como México. Y esta misma vastedad de espacio geográfico, sumados a los ya poco más de 200 años de imprenta en nuestro país, que para este 2016 pasado nos debe hacer reconocer que como lectores, investigadores, escritores, estamos muy lejos, muy pero muy lejos de conocer toda esta vastedad. Y eso nos impele a tener la mente abierta para no despreciar aquello que no conocemos y que quizá nos vaya superando. Pero también es importante pensar que tienes el derecho a dudar de todo lo que lees o de todo lo que dicen, de todos los hit parades que aparecen de las lecturas que todo mundo recomienda. Hay que pensar también que las editoriales, si invierten para tener sus libros en un aparador, también invierten para que los editorialistas, para que los columnistas de libros lean esos libros que les llegan y hablen de ellos. Parafraseando diríamos, a mí el columnista me quiere, o si no, mis libros se pierden. Porque al final muchos de esos libros las editoriales se los dan regalados. Libros nuevos que les regalan a los autores, a los críticos literarios, a los columnistas literarios, a los creadores de blogs donde hablan de libros, son libros que les llegan regalados para que hablen de su libro. Lo triste está en que tú tengas un libro en tus manos y no hables de lo que crees tú realmente de ese libro, sino te sientas, al final cuentas, con la consabida necesidad de hablar bien porque te regalaron el libro, aunque el libro no te guste. Decía alguien por allá que cuando le invitaban a leer a criticar un libro, a presentar un libro, a veces no leía el libro o el autor le caía mal o el libro que lo había empezado a leer no le gustaba y entonces era muy fácil para él hablar de la literatura. Habla de la literatura y así nadie se siente ofendido. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de que hagamos este tipo de trucos literarios, trucos de presentador, en lugar de decir lo que se piensa?